Testigo su linaje. Adóralo, iglesia, en esta noche. Cierra tus ojos por un momento. Cierra tus ojos por un momento y cántale al Señor. Merecedor de alabanza por los siglos sea Jesús. Pues donde no hay alabanzas, Él no está presente. Un sacrificio tan grande no puedes pasar por alto. Aún siempre le digo santo, aunque vean que estoy pues donde no hay alabanzas, Él no está presente. Un sacrificio tan grande no puedes pasar por alto. Por siempre le digo santo, aunque crean que estoy al Señor en esta noche. El día que no me alabo, el alma se me entristece. Y yo creo que nosotros honramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí no adoramos a hombre, aquí adoramos a aquel que nos salvó un día, aquel que con su divino amor y misericordia miró nuestra condición. Por ese sacrificio estamos aquí. Hoy por ese sacrificio tan grande estamos aquí. Para honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor, gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Gracias al Señor que me permite de estar aquí con ustedes. Y también mi saludo cristiano, hermano Alfonso Vera, su esposa, sus hijos. En verdad, siempre lo he mirado como un padre para mí, porque fue el hombre que Dios usó para que hoy en día le pudiera alabar y glorificar. En verdad, como decía el hermano, de un chinchorro me sacó el Señor. Y quizás a veces uno no entiende cómo Dios obra, pero Dios es grande. Amén. Recuerdo, era pastor en el Callao cuando eso, y era un joven, como cualquier joven en el mundo, atrapado en los vicios, en los placeres de toda esta vida vanidosa. Pero recuerdo que esa noche estaba acostado en la hamaca viendo televisor, y me dice mi madre: Johnny, hazme el favor de hacer un mandado en la tienda. Y yo le dije: no, mamá, yo de aquí no me muevo ni que venga nadie, ni que venga María, le dije yo. María es la que es mi esposa hoy en día. Y le respondí con esa arrogancia y estaba ahí acostado, muy tranquilo. Y yo recuerdo que la iglesia quedaba como a unos 500 metros, siempre queda retiradito. Hay que subir un muro, bajar. Y recuerdo que esa noche Dios trató conmigo. Gloria a Dios. Recuerdo la honra y la gloria es para Dios. Amén. Recuerdo que esa noche, creo que era un culto misionero, hermano Alfonso estaba predicando. Y lo que predicaba ya lo escuchaba en el chinchorro completico, como si estuviera en el culto. Porque Dios, cuando va a llamar a alguien, lo llama a donde esté y en la condición que esté. Dios, cuando tiene un propósito con alguien, lo saca.
Y ese día recuerdo que comencé a llorar. Me levanté de ahí, me vestí, me puse la camisa y salí detrás de esa voz. ¿De dónde salía? Y cuando llego, salía de la iglesia. Entregué mi vida y hoy, por la gracia de Dios, me honro y le glorifico en su santo nombre. Alabanza a su nombre, alabanza a su nombre. Gloria al Señor, gloria al Señor. Vamos a leer, hermano, la palabra del Señor para que estén cómodos. Vamos a leer carta a los Hebreos, capítulo 10. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 11 al 14. Los que lo hayan conseguido pueden decir amén. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 11 al 14. Vamos a leerlo todo una sola voz en el nombre del Señor Jesús. Dice así en el nombre del Señor: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Todos, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, como decía el hermano, vengo de la congregación. Permítanme unos minutos, hermano, mientras que me presento. Amén. Vengo de la congregación de 5 de julio, la cuarta congregación de Barina, y por la gracia del Señor estamos sirviendo ahí y venimos con un propósito, y es de, como explicaba ahorita el hermano, y gracias a Dios, hermano, porque Dios nos ha ayudado grandemente. ¿Verdad? Recibimos la obra en lo último del barrio. Estamos ubicados en el barrio de Guanapa, 5 de julio, y a donde nos posicionaron en lo último, a donde estaba un caño. Estábamos al lado del caño, y eso era como un paraíso, porque eso era una finca. Era lo último del barrio, y en verdad era un lugar muy famoso, es un lugar muy famoso ese cañito ahí, porque se ha prestado para muchas cosas de la delincuencia y todo eso. Y ahí comenzamos a servirle al Señor. Debajo de un palo de mango comenzamos a hacer los cultos, y comenzamos ahí con 4 hermanos, ancianos, y gracias a Dios por esos hermanos, porque, hermanos, los ancianos son importantes en la iglesia, y esos hermanos cuando oran son como unos leones. Es una bendición cuando uno ministra a unos ancianos así. Y comenzamos, y algunos se devolvieron, algunos dijeron: no, hermano, yo para acá no me congrego, esto aquí, imagínense, hermano, aquí han matado, han violado, han hecho, bueno, en la casa donde estábamos viviendo nos colocaron 2 carros robados. Estando durmiendo nos colocaron uno en la puerta, y bueno, allanamiento casi todos los días. 3 veces se nos desbordó ese cañito donde nos llegaba a la cintura el agua. Y es un cañito que usted lo ve que ese cañito, pero ese cañito cuando se desborda ronca. Eso hay que correr, porque ese caño corre hasta con piedra, hermano Alfonso. Y eso, bueno, crece de una manera que eso tumba lo que se lleve. Allá en la orilla del caño ha tumbado unos árboles, hermano, grandísimos. Pero ahí le servíamos al Señor con amor. Porque yo siempre he dicho, hermano, que donde está la iglesia del Señor, aunque el lugar sea feo, es bonito. Porque uno está predicando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí nos bendijo el Señor de una manera especial. Ya por la gracia del Señor ya tenemos la propiedad. Estamos en construcción. Y el Señor nos ha venido bendiciendo de una manera especial. Ya nos congregamos 40, 45. Y hay un ambiente muy hermoso. Y les presento esto, hermanos, para que nos ayude en oración. Amén. ¿Cuántos van a orar por la iglesia 5 de julio? Amén. Bueno, gracias al Señor. Bueno, hermanos, quisiera en esta
noche compartir con ustedes un mensaje y lo he titulado "No te olvides del sacrificio". No te olvides del sacrificio, porque yo creo, hermano, que en este tiempo no nos podemos olvidar de lo que hizo el Señor por nosotros. ¿Cuántos se han olvidado de lo que ha hecho el Señor por nosotros? Yo creo que nadie, ¿verdad que sí? Y si hablamos del sacrificio, el sacrificio se hace por amor y por dinero. Porque si nos vamos al vínculo familiar, un padre de familia, para sacar adelante unos hijos, para sacar adelante una familia, tiene que ser un sacrificio. Amén. Amén. Y el sacrificio puede ser trabajar duramente para levantar esa familia. Y el objetivo de ese padre es de que su hijo se mantenga bajo una buena moral y bajo una buena educación. Y el padre no le importa hacer lo que sea por ese hijo, contar de que su hijo marche adelante y contar de que su hijo pueda alcanzar algo en la vida para que pueda haber una mejor sociedad en esta vida. Pero si nos vamos en el término bíblico, encontramos que Dios, cuando hizo al hombre por primera vez, encontramos que Dios hizo al hombre perfecto, lo hizo puro, lo vistió con la justicia de Dios, para que el hombre tuviera comunión con Dios, para que el hombre se acercara a Dios, para que el hombre pudiera hablar con Él. Por eso es que Efesios capítulo 4 versículo 24 dice la Biblia: y vestido del nuevo hombre según creado Dios en la justicia y santidad de la verdad. Alabanza a su nombre. Digamos gloria a Dios. Dios lo vistió. El hombre al principio fue vestido, y por eso es que dice la Biblia que ambos andaban desnudos y no se avergonzaban, porque su conciencia era limpia. Había en ellos algo especial. Dios le había entregado algo especial, pero Dios lo había hecho con un propósito tan especial, y era para que el hombre lo adorara voluntariamente, porque el hombre fue creado con libre albedrío para tomar decisiones en la vida como el bien y el mal. Un día el Señor, cuando ya le entregó todo lo que le acabo de decir, Dios habla con el ser humano y le dice: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día de que él comiere, morirás. Alabanza a su nombre. Lo hizo libre, pero el hombre desobedeció a su palabra. El hombre tomó su rebelión, se descuidó, y cuando come del árbol, cuando ya comienza a comer junto con su esposa, con Eva, ya llega a un nivel donde ya no encuentra esa vestidura tan especial, tan divina que Dios le había dado, sino que ahora se encuentra huyendo de la presencia de Dios. Ahora se encuentra por allá escondido, y el Señor le dice: Adán. Lo llama por su nombre. Ahora encontramos un Adán escondiéndose. Tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Pero hermano, hay algo especial, es que Dios siempre se ha preocupado por la raza humana. Y quizás Él agarró y se vistió, pero en este camino no es como el hombre quiere, sino como Dios quiere. El hombre se vistió por sí solo, pero dice la Biblia que el Señor le hizo túnica de pieles, o sea, es decir, hizo un sacrificio para poder vestir nuevamente al ser humano. Alabanza a su nombre, digamos gloria a Dios. El hombre vuelve a tener otra vez una vestidura de túnica de pieles de animales. Yo me imagino el Señor cuando hizo ese sacrificio para poder volverlo a vestir y para que el hombre tuviera una mejor moral, porque de ahí en adelante lo que el hombre perdió fue la moral. Ya el hombre ya no estaba en un nivel de comunión con Dios, sino ahora estaba desnudo, ahora estaba aislado.
pero una vez más Dios lo viste, vuelve a tener comunión con Dios. Pero el hombre, a raíz de todo el pecado venía creciendo, venía aumentando, la moral del hombre venía bajando, el hombre se venía destruyendo por sí solo, porque ya había entrado la muerte, había entrado el pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Alabanza sea al Señor. Digamos gloria a Dios. Bueno es el Señor. El hombre se venía decayendo, cada día venía decayendo el hombre. El hombre venía decayendo de una manera tan rápido, de una manera donde ya no encontraba esperanza. Pero Dios siempre se ha preocupado por la raza humana, porque, hermano, todos nosotros somos la más alta creación que Dios ha podido hacer en esta tierra. Este mundo, si no hubiera humano, no existiera nada. Pero lo más hermoso y lo que Dios siempre se ha preocupado es por ti y por mí. Dios hizo el universo, hizo la tierra, hizo la hierba, pero todo fue por la palabra de Dios. Pero el hombre fue formado en un término con sus manos, en un término de amor, en un término de sensibilidad, en algo especial. Yo me imagino el Señor cuando lo hizo, y yo me imagino el Señor diciendo: lo he creado para honra, para gloria, para que me alabe. Pero el Señor, cuando ve al hombre que cada día se va perdiendo, yo me imagino el Señor viendo la raza humana perdida, el enemigo burlándose, pero Dios siempre ha querido tener la raza humana cerca de Él. Él siempre ha querido tener al ser humano cerca de Él. Y es donde el Señor establece el gran día de la expiación. El gran día de la expiación es uno de los días solemnes para Israel. Expiación quiere decir cubrir, y es donde ese día el sacerdote entraba una vez al año en el lugar santo o en el lugar santísimo. Una vez al año entraba el sacerdote para ofrecer el sacrificio por los pecados de Israel. Israel se congregaba ese día. Israel iba a la expectativa. Yo me imagino las colas cuando iban para el templo. El sacerdote, yo me imagino el sacerdote una noche anterior en vela para que no pasara un pensamiento inmundo y no pudiera pecar. El sacerdote tenía que purificarse de una manera especial. En el lugar santísimo nadie podía entrar si no había unas condiciones que tenían que hacerse. Si nos vamos a la santidad del sacerdote, dice la Biblia por allá, creo que en Números 21, versículo 17, dice la Biblia que el sacerdote no podía ser enano, no podía ser cojo, no podía tener la vista nublada, no podía ser ciego, no podía tener deformaciones físicas. Tenía que alcanzar una perfección, algo como parecido física, pero tenía que alcanzarla. Antes de entrar en el lugar santísimo, el sacerdote tenía que lavarse, en nuestro lenguaje, bañarse. Tenía que, dice la Biblia que desde la mitra, desde la ropa interior hasta la mitra, tenía que ser de lino fino. Miren todo lo que hacía para ofrecer un sacrificio. Mientras Israel estaba acá a la expectativa, no tenemos comunión con el Señor. Israel iba ya al templo o al tabernáculo, iba ya a ese lugar, iba Israel. El sacerdote venía, se bañaba, desde su ropa interior hasta la mitra era de lino fina. Dice la Biblia que cuando entraba tenía que agarrar un cordero de un año, degollarlo, tomar la sangre y con esa sangre entrar en el lugar santísimo y rociarla sobre el propiciatorio por los pecados. Eso es lo que era la expiación, y la expiación era cubrir, mas no lo quitaba. Alabanza sea el nombre del Señor. Si el sacerdote, cuando rociaba esa sangre,
sobre el propiciatorio y salía con vida, quería decir de que Israel volvía a tener comunión con Dios y comenzaba un nuevo año en paz con el Señor. Pero no eran quitados, eran cubiertos. Era como una conmemoración lo que se hacía. Si el sacerdote moría instantáneamente, el Señor lo consumía. Quería decir de que el pueblo no tenía paz. Israel otra vez se devolvía a sus tiendas. Pero si salía con vida, comenzaba un nuevo año. Pero si hay algo difícil, es que el hombre tiende a olvidar el amor de Dios. Israel, quizás por un momento el sacerdote se purificaba, se limpiaba, vivía en santidad para mantener el pueblo limpio y en comunión con Dios. Y quizás hacía gran esfuerzo, pero quizás cuando salía el sacerdote con vida, Israel se alegraba, pero Israel otra vez volvía a olvidar lo que el sacerdote hacía y otra vez Israel volvía a pecar. Por eso es que la Biblia dice día tras día. Dice ciertamente todo sacerdote día tras día. Dice, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar. Dice, los pecados. Pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre. Alabanza sea su Señor. Una vez para siempre. Dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Quizás el hombre no tenía comunión, olvidaba al Señor. Y yo creo que en esta noche es motivo de que todo el tiempo recordemos lo que hizo el Señor por nosotros. Porque el hombre cuando se aparta, cuando se desvía, es cuando quita la mirada del Señor. Por eso es que en Hebreos 12 dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor con la fe. Porque Él es el único a quien debemos de mirar. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor en esta noche? Y ahora viene lo más bonito, lo más hermoso. Y comenzamos a ver, ahora vamos a ver todo lo grande que hizo el Señor. Quizás Israel tenía ese aislamiento del Señor, pero Dios, viendo su más alta creación, en esa condición dio al Señor, no puedo ver más mi pueblo en esa condición, pero mi pueblo no ha aprendido a mantenerse, mi pueblo no ha mantenido a llevar mi mandamiento, mi ley. Yo me imagino el Señor viendo la condición del ser humano. Israel no me ha obedecido, no se ha mantenido con los sacrificios. Les envié un sacerdote, le dije que tomara un cordero, le di las instrucciones y nada lo puede controlar. Pero yo me imagino el Señor estando en su trono, estando en su lugar celestial, porque Él es espíritu, pero como Él es espíritu, es grande y poderoso. Me imagino el Señor en su trono, viendo a la más alta creación abajo. Por eso es que en Filipenses 2, capítulo 5, dice la Biblia, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo el Señor, que siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Él estando en su trono en una forma ilustrada, me imagino este altar así como estamos nosotros, Él estando en el medio, rodeado de ángeles, de querubines, pero a Él no le importó la adoración. Me imagino todos esos seres celestiales adorándole día y noche. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Santo, santo, Jehová de los ejércitos. Pero Él no miró esa adoración, Él no miró eso, sino que Dios, me voy a salvar al hombre, me voy a hacer hombre, porque el hombre tiene que experimentar un sacrificio diferente. Alabanza a su nombre.
el Señor se manifiesta en la tierra como hombre. Pero el Señor tenía todo preparado. Mi Dios es un Dios muy grande. Tenía todo canalizado, todo. Desde el principio ya tenía todo organizado. Cuando Él está en la tierra, ya delante de Él había uno preparando el camino. Ya delante de Él había uno que venía anunciando lo que venía a hacer el Señor. ¿Y quién era ese que se había levantado en el pueblo? Por eso es que era Juan el Bautista. Por eso es que los judíos, por allá en Juan 1, usted lee la historia de Juan, el testimonio de Juan, y encontramos que los judíos comenzaron a ver lo que hablaba Juan, lo que anunciaba Juan, del Cristo, de Jesús, de lo que ha de venir, del que venía el poderoso detrás de Él. Venía hablando tantas cosas maravillosas del Señor, pero los judíos hallaron en Él algo que no lo conseguía, algo que no podían entender. Por eso es que los judíos se van a los sacerdotes y levitas, y llegan allá los judíos y le dicen, mira, se acercan a los sacerdotes y levitas, los judíos, y le dicen, mira, queremos que interroguen a Juan el Bautista. Queremos que lo interroguen. Este hombre anda hablando por ahí, pero queremos saber quién es Juan el Bautista. Los judíos llegan allá a los sacerdotes y levitas porque era la máxima autoridad, eran los que manejaban el problema doctrinal en ese tiempo. Mira, queremos que lo interroguen, queremos saber quién es Juan el Bautista. Los sacerdotes y levitas van allá donde Juan, y lo primero que le dicen a Juan, ¿eres el Cristo? Juan dice, no. ¿Eres Elías? No. ¿Eres el profeta? Note la expresión, eres el profeta. No le estaban preguntando por él, sino por el que estaba hablando. Él le dijeron, eres el profeta. Juan era profeta, y Juan entre los profetas era el mayor, porque fue el que palpó a Jesús, fue el que bautizó al Señor. Eres el profeta. No, le dijo Juan. Entonces le dijeron, pero dinos, habla de ti mismo. ¿Quién eres para dar testimonio a quienes nos enviaron? ¿Quién eres? Juan le dice, soy la voz de uno que clama en el desierto, que endereza el camino del Señor, como dijo Isaías. Soy la voz de uno que clama en el desierto, que endereza el camino del Señor. Yo ciertamente bautizo en agua, pero en medio de vosotros está uno que ustedes no conocen. Juan conocía la ley. Juan sabía que los sacrificios no quitaban los pecados. Alabanza sea el Señor. Juan conocía toda la ley. Juan sabía todo eso. Y dice la Biblia que esto sucedió en Betabara, al otro lado del Jordán. Y yo me imagino Juan rodeado de los sacerdotes, rodeado de los levitas, rodeado de los judíos. Me imagino por allá Juan sentado, por allá me imagino Juan pensando. Pero dice la Biblia, al siguiente día vio Juan a Jesús. Alabanza sea el Señor. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía. Yo me imagino a Juan levantándose. Hermano, y a Juan recibió una revelación tan especial, tan gloriosa, en ese momento, en ese instante.